Pues inicio este resumen saludando a Daniel Moreno. Él es director de Animal Político y les hablaba ya de esta importantísima y amplia investigación periodística que hoy hacen pública, La Estafa Maestra. Daniel, gracias por tomar la llamada. ¿Qué dimensión la de esta investigación? ¿Cuántos los involucrados? No, hombre, primero que nada te agradezco mucho el espacio, qué gusto estar en tu programa. Y tienes razón, es un tema grande porque hablamos de varias cosas. Primero, de mucho dinero. Pensemos que nosotros confirmamos que se le entregaron a empresas que no debieron recibir recursos públicos 7.600 millones de pesos. Y casi la mitad de este dinero simplemente no hay pruebas de que se haya ocupado en pagar los servicios que se supone que fueron contratados. Entonces, primer dato es de ese tamaño. Segundo dato, estamos hablando de 11 dependencias públicas. Hablamos pues de Cedesol en la gestión de Rosario Robles, de Pemex con Emilio Lozoya, de la SEP con Emilio Choaifet, de Banobras con Alfredo del Mazo y de Fobiste con Reyes Baeza, que es el actual director del ISSSTE. Entonces, 11 dependencias, y tú sabes que hacia abajo, bueno, no solo es la responsabilidad política de los titulares, sino quienes firmaron también, y eso ya estamos hablando, pues seguramente de más de medio centenar de personas. Pero no solo eso, hablamos de 8 universidades públicas involucradas que fueron, perdóname que use la palabra, pero creo que es la correcta, cómplices en este desvío de fondos. Universidades como la del Estado de México, la de Morelos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad del Carmen de Campeche, por mencionar las 4 más importantes. Este además es un dato relevante porque uno pensaría, quizá ilusamente, que las universidades públicas pues tienen simplemente otros fines. Sí, vaya, que todavía pensábamos que había algunas instituciones que no se habían embarrado en este país. Exacto, ¿no? Y esa parte sin duda duele. Entonces, imagínate la cantidad de personas involucradas cuando hablamos de 11 dependencias, de 8 universidades y de esta cantidad gigantesca de dinero que son 7.670 millones de pesos. Te resumo muy rápidamente. Lo que nosotros planteamos es que la Auditoría Superior de la Federación, que creo es de las instituciones más autónomas, respetables que hay en todo el Estado mexicano, había dicho ya que se estaban utilizando a las universidades para operaciones irregulares. Ellos hicieron un muestreo, porque la ley no les permite hacerlo todo, y habían dicho, oigan, hay sospechosos más de 800 millones de pesos. Lo que nosotros hicimos fue continuar la investigación de la auditoría y ver en la calle a qué empresas se les había entregado este dinero y, bueno, la primera sorpresa es que la cantidad originalmente planteada pues está multiplicada por 9. Que estamos hablando de que, imagínate nada más, se contrataron a estas empresas, insisto, la operación fue una dependencia pública, la Cedesol, por ejemplo, le da a una universidad, la del Estado de México, una cantidad de dinero y le dice, esto es para que hagas tal cosa. Y la universidad se queda con una comisión por no hacer nada. Sí, por subcontratar nada más, se queda que 10%, exacto, nada más 15%. por subcontratar y contrata empresas. ¿Sí? Bueno. ¿Y empresas fantasma? Empresas fantasma, exacto. Nosotros revisamos 186 empresas que son las contratadas en los convenios que revisamos. Y de estas, 128 están inhabilitadas para recibir recursos públicos, que esa es la parte sin duda grave. Porque estamos hablando no de lo que nosotros consideramos, sino que estamos hablando de lo que dice el SAT, que son los que cobran impuestos, y la Secretaría de Economía, que es la que le entrega el registro a las empresas. Estas dos dependencias nos dicen, oigan, estas empresas contratadas tienen irregularidades. Y luego nosotros lo que hicimos fue ir a las oficinas de las empresas y a buscar a los socios. Y ahí es donde encontramos esto que dices. Casas particulares que por supuesto no son empresas, socios que en realidad eran prestanombres y viven en colonias populares, oficinas de 2x2 vacías, en donde están registradas hasta 8 empresas, irregularidades así que permitan entender por qué no debían recibir estos recursos públicos. 128 empresas contratadas que la propia autoridad dice no deben recibir recursos públicos. Entonces, hablamos de una operación que por desgracia implica muchísimo dinero
y que puede resumirse en cómo le hago para desviar recursos y que terminan en manos de quién sabe quién. Y mira, lamento mucho decir de quién sabe quién, pero nosotros no podemos, por una razón fácil de entender, no podemos revisar las cuentas de las empresas. Es decir, Sí. nosotros podemos decir quiénes son los prestanombres, pero no los verdaderos socios, porque no tenemos facultades legales para revisarlo, eso le toca a la autoridad. Pero lo que sí tenemos la absoluta certeza es que estas 128 empresas tienen irregularidades de todos colores y sabores que les hacen pues, simplemente que las inhabilitan pues para recibir estos recursos. Un dato más que te doy. Al recibir las universidades esta comisión, entre el 10 y el 15%, esto ya implica un sobreprecio en automático de los servicios. Es decir, si tú, dependencia pública, quieres contratar a una empresa cualquiera, pero en medio hay una universidad que te cobra el 15%, pues evidentemente estás pagando más de lo que deberías pagar si contratas directamente a la empresa. ¿Por qué no se contratan a las empresas directamente? Porque no hubieran pasado por el proceso de licitación. Es decir, la propia autoridad no hubiera aceptado que se les dieran los contratos a estas empresas. Tuvieron que disfrazar la operación entregándole el dinero a las universidades para que de ahí se fueran a estas empresas fantasma. Es escandaloso, es de verdad indignante. A ver, varias cosas, Daniel. Recuerdo muy bien también la sorpresa, la indignación, cuando dieron ustedes a conocer en Animal Político una investigación de lo que hacía Javier Duarte en Veracruz, que era, pues digamos que otro camino, no había universidades involucradas, pero finalmente pues compras millonarias a empresas fantasma, ¿no? Exacto, digamos la versión burda. Eso. Algo se ha recuperado. ¿Tú ves viable un esquema así en este caso? Mira, yo quisiera pensar que sí. Creo que depende de muchos factores. Depende, primero de que nada, de la propia Procuraduría General de la República, pero también de la Secretaría de la Función Pública. Tengo claro que no es fácil ilusionarse cuando pongo estas dependencias. Porque mira, primero que nada... No, además en Veracruz ocurrió algo, llegó un gobierno de otro partido. Exacto, que fue un factor súper importante, ¿no? Imagínate que en el caso específico de las universidades, ellos sus cuentas las revisan funcionarios de las mismas universidades. Es decir, ahí digamos nuestras esperanzas son pocas, porque finalmente es parte del mismo grupo quienes se supervisan unos a otros. Pero la auditoría por un lado y la investigación misma nuestra han significado pues la posibilidad de documentar irregularidades que lleven a la PGR a actuar. La auditoría ya le había pedido a la PGR que actuara. Cuando ellos dijeron, oigan, nosotros tenemos aquí pruebas de 800 millones de pesos sospechosos, presentó denuncias. Ahora, preocupa porque estamos hablando de denuncias que llevan más de un año y que no sabemos qué pasó. En este año nosotros lo que aprovechamos fue para continuar la investigación, para hacer pues, todo lo que tuvimos que hacer, que estoy hablando de más de 100 entrevistas, de visitas a 6 estados, de todo lo que se tiene que hacer en estos casos, y no hemos visto un solo avance de la autoridad. Y eso, pues evidentemente no puede más que despertarnos sospechas, ¿no? A ver, para justamente pensar en que pudiera haber un deslinde de responsabilidades, ya describías cómo operan, pero déjame tratar de entrar más en el detalle. Cuando dices una secretaría, ¿no? Sedesol, a través de una universidad, ¿quién en Sedesol? O sea, ¿a qué nivel de funcionario le toca firmar algo así, operar algo así? ¿A qué nivel también en las universidades? ¿Es directamente con el rector? ¿Qué figuras están involucradas en todo esto? Mira, esa es parte de la tragedia, porque ¿cuál es el nivel? El nivel son directores generales, es decir, un secretario, un subsecretario o un oficial mayor no tienen la obligación de firmar este tipo de documentos. Los pueden delegar, y los pueden delegar porque evidentemente están queriendo eludir cualquier tipo de responsabilidad. Cuando nosotros le enseñamos toda la investigación al auditor, es decir, antes de que se publicara, fuimos con el auditor y le dijimos, oigan, hicimos esta segunda parte de su investigación y le enseñamos toda la información que tenemos. Y lo que el auditor se quejaba es precisamente de que
en todos los casos se busca que las firmas sean funcionarios menores, porque de esa manera evitas que los principales tengan una responsabilidad penal. Sin embargo, de lo que estamos hablando aquí es de una responsabilidad política, y el auditor dice, quienes son los responsables son los titulares de las dependencias. Aquí no se vale decir otra cosa. Déjame ponerte un ejemplo. En el caso de Sedesol, nosotros hablamos de un programa de adulto mayor. Bueno, ¿quién firma esto? El director general de atención a grupos prioritarios. Es alguien, pues, de tercer nivel. Hoy lo que nosotros tenemos es a Rosario Robles, que entonces era secretaria de Desarrollo Social, y a Emilio Cebadúa, que entonces era el oficial mayor, diciéndonos, yo no firmé nada. No, bueno, sí, pero estamos hablando de una cantidad de dinero tal que lo peor que puede uno quedarse simplemente es decir, bueno, si no firmaste, pues no hay bronca. No, momento. Cuando tú nombras a un titular de una dependencia, ese titular de la dependencia es el responsable de que se manejen recursos. No puede ser que se laven las manos diciendo esto. Fíjate, nosotros en poquito menos de 3 horas vamos a publicar una segunda parte de la investigación. Sí. Esta segunda parte de la investigación se refiere específicamente a la Secretaría de Desarrollo Social. Daniel, viene una pausa que entra de manera automática. ¿Nos puedes esperar? Pues a 11 entidades públicas, a 8 universidades, y nos dices, viene en un rato la segunda parte, Daniel. La segunda parte, y te adelanto, la vamos a publicar a las 8 de la noche, que estamos hablando de que solo la Secretaría de Desarrollo Social tiene involucrados a 2.224 millones de pesos. Ellos contrataron, vía 2 universidades, la del Estado de México y la de Morelos, contrataron a 20 empresas. De las 20, 19 son ilegales. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando uno pregunta, oye, ¿y por qué las contratas? ¿Y qué servicio te dieron? Las respuestas que recibes son, bueno, desde cosas como, oye, es que de eso no tengo información. No, bueno, es que esa era responsabilidad de la universidad, no mía. O sea, cada uno de los documentos que entregan son documentos que, por desgracia, pues no dicen nada. Si tú preguntas cómo pruebas que se hizo este servicio, tú no puedes mostrar la factura de que se pagó el servicio, porque eso no muestra nada, eso solo muestra que se pagó. Uh-huh. Bueno, eso es lo que pasa una y otra vez. Hay además un dato interesante, que es, para ocultar el desvío, hay dependencias que, imagínate, una dependencia le da a una universidad, esta universidad le da a una empresa, esta otra y esta otra, ¿no? O sea, terminan dando 3, 4 y hasta 5 saltos, todo con tal de eludir a la auditoría y poder ocultar el desvío de dinero. Eso es lo que pasa, y además, pues nunca está de más decirlo, pasa con el dinero para los más pobres. Es de verdad, caray, escandaloso, pero cuando vemos que son tantas las dependencias involucradas y que todas actúan pues prácticamente igual, o sea, no es algo que se le ocurrió a un Vivales, es un modus operandi de este gobierno. Exactamente. Yo creo que eso es muy importante, y además, déjame decir, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, quien descubrió el modelo fue Petróleos Mexicanos en el sexenio de Felipe Calderón, en 2011. Ahí empezaron a hacerse convenios con universidades, convenios con irregularidades, y a partir del 2012 y del 2013... ¿Con quién al frente de Pemex, recuérdame, Daniel? Juan José Suárez, ¿te acuerdas? Que estuvo en el último cachito tramo del gobierno, sí, en el último tramo, los 2 últimos años del gobierno de Felipe Calderón. Suárez Coppel, sí. Exacto. Entonces, Suárez Coppel es la primera dependencia que nosotros tenemos detectada que haya hecho algo parecido, y lo que queda claro es que empezó a reproducirse entre las diferentes dependencias, como diciendo, oigan, pues aquí encontramos una cosa, mira, te lo pongo así, si alguien dice, oye, compramos 500,000 paquetes de alimentos, que esa es la nota que te decía, en un par de horas y media, en 2 horas y media publicaremos, si alguien dice, pagué por 500,000 paquetes de alimentos, ¿tú crees que alguien se va a tomar la molestia de contar cuántos son? ¿Cómo sabes si son 500,000 o 100,000? Bueno, la auditoría hizo un muestreo y comprobó que solo se entregaron el 7% de los paquetes de alimentos, 7%. Y se pagó obviamente el 100%. Es que en un país donde hay pobreza alimentaria, que hagan eso es criminal, de verdad, por donde se le vea. Exacto. Ay, Daniel,
Pues enhorabuena por esta investigación, de verdad que indigna muchísimo, No, pero qué bueno que siguieron con ese detalle. Estaremos pues esperando la siguiente entrega. Yo creo que todavía no dimensionamos las repercusiones que esto ¿verdad? puede llegar a tener, ¿eh? Uf. Es que sabes que cuando uno habla además de estas cantidades de dinero se te salen los ceros por la cabeza, ¿no? Pues es que no hay país que Es muy aguante. difícil, sí, es muy difícil. Pero bueno, te digo, lamento que luego entre uno a que la gente se enoje con esto y más cuando más de uno de tus radioescuchas acaba de comer, espero que no haya comido aguacate, pero pues creo que es importante poder documentar esto, ¿no? Pues sí, muy, muy importante investigación. Felicidades, de verdad, ¿eh? Te lo agradezco y te aprecio muchísimo el espacio. Daniel Moreno, el director de Animal Político, la estafa maestra, así han llamado esta investigación que presentan junto con Mexicanos contra la Corrupción, y viene en un par de horas la segunda parte, ya con esto que nos anticipaba Daniel. De verdad, qué tema, ¿eh? Al respecto, la Secretaría de la Función Pública, bueno, pues compartió un comunicado, dice que sobre el reportaje, bueno, pues que la información se refiere a resultados públicos de la fiscalización superior de las cuentas públicas 2013 y 2014 que emitió la Auditoría Superior. En su momento la auditoría notificó a las dependencias de la Administración Pública Federal, presentó en algunos casos denuncias penales, están en curso. Y bueno, pues la Función Pública inició las acciones necesarias en cuanto tuvo conocimiento de estos hallazgos para que esas dependencias pues se proporcionaran información a la auditoría de la Función Pública. En fin, que lo que ha hecho esta dependencia pues desde que se hizo pública aquella información de la auditoría. Lo que pasa es que en este caso la investigación la llevaron más allá, ¿no? Fueron eso.